Si tienes un podcast, puedes perder a tu audiencia por completo de la noche a la mañana. Y es muy importante que lo sepas y que tomes cartas en el asunto, sobre todo si tu podcast te importa. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcast. Comenzamos. Y es que no es la primera vez que pasa. A mí ya me ha pasado y le ha pasado a muchos podcasters, incluso podcasters muy conocidos y muy grandes. Quiero adelantarte que este episodio puede ser un poco dramático, pero el objetivo es que estemos preparados. Así que voy a contarte una pequeña historia. Bueno, de hecho, básicamente es que algunos de los podcasts que seguramente estés escuchando han tenido en algún momento muchísima audiencia, estaban creciendo estrepitosamente. De repente han lanzado un episodio de un podcast o de uno de sus podcasts en el que nombraban algo que, hablando de temas de salud que a lo mejor no les convenía, han usado alguna palabra prohibida. Y esto hace que de repente desaparezcas de alguna plataforma. O si estabas siendo promocionado por alguna plataforma, ya sea Google Podcast, alguna plataforma de audio, Apple Podcast si estabas siendo posicionado, y has incumplido alguna de sus políticas, tanto políticas que tienen en abierto como políticas a lo mejor que tienen más en oculto porque no les gusta por sus intereses, por los que sean, de repente pierdes esa audiencia y ya no te van a escuchar. Entonces te han quitado de alguna aplicación, te han quitado de alguna sección, te han quitado de alguna funcionalidad, ya sea por los dispositivos de audio, etcétera. Y esto hace que pierdas a tu audiencia o a gran parte de tu audiencia de la noche a la mañana. Así que voy a darte algunos consejos para, si esto te pasa, por lo menos estar un poquito más preparados. El primero de ellos sería diversificar. Y con esto me refiero a que distribuyas el audio de tus contenidos, o si los creas en formato vídeo y luego lo pasas a podcast, algo que a mí no me acaba de convencer porque al final se acaba notando, a no ser que tengas un poco de cuidado y lo vayas mencionando para tranquilizar a la gente. Diversificar con YouTube, por ejemplo, subiendo tus audios a YouTube. Yo los subo con Spreaker, ya sabes que utilizo Spreaker y de forma automática se suben a mi canal de YouTube. Por otra parte, intentar distribuir tus podcasts en todas las plataformas posibles. Esto también Spreaker lo hace y casi cualquier podcatcher lo hace también, para que se distribuya en Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, Spreaker, etc. Por otra parte, diversifica también con un blog, por ejemplo, creando tu blog y subiendo los episodios ahí, con alguna aplicación o algún plugin de WordPress como Simple Podcast Press o Simple Podcast Press, que te ayuda en el proceso y que yo lo uso en borjagirón.com para crear artículos a partir de los episodios de mi podcast, del podcast de SEO para Google. ¿Qué más cosas? El segundo punto sería tener en cuenta o contar con ello. Contar que en algún momento vamos a crecer y que en algún momento esa audiencia que tenemos en algún sector nos la van a quitar, no vamos a ser mostrados más. Por tanto, simplemente teniendo en nuestra mente esto, vamos a poder mejorar nuestros resultados o al menos que no nos choque tanto. Vamos a estar prevenidos, vamos a saber que en algún momento va a pasar y ya está. Así que cuando llegue, se habrá acabado ese momento. Tercer punto, aprovecha el momento, porque estos crecimientos que en ocasiones suben o que en ocasiones pasan, recuerdo que con Apple Podcast en un momento determinado, durante unos años, había algún sistema que de hecho te cuento en el curso de podcast de triunfacontublog.com, con el que podías salir primero en los resultados del ranking o de rankings de Apple Podcast. En muchas categorías incluso salir primero en el ranking genérico y con esto conseguías mucha visibilidad y muchos nuevos oyentes. Esta estrategia que usaba ya no es tan efectiva, es más complicado, pero durante un tiempo sí que funcionaba. Y te hago un resumen y básicamente era acudir a algunos centros de venta de Apple y dejar reseñas en todos los dispositivos. Esto seguramente no lo hayas escuchado a no ser que hayas comprado algún curso de pago o algo similar. Recuerda que todos mis cursos en triunfacontublog.com son gratis. Bueno, este sistema lo he usado yo en alguna ocasión
Y cuando iba pues, a algún centro de Apple, pues recorría todos los móviles, la gente o los trabajadores de allí me miraban ahí un poco, pero bueno, era algo normal, la gente va probando distintos móviles. Y pues en unas horas conseguía salir primero en los resultados de Apple Podcast y con esto conseguir nuevas audiencias, compartirlo en los resultados, hacer capturas de pantalla y bueno, como caso de éxito, estoy primero. Bueno, pues era básicamente una estrategia, un truco que cualquiera podía con un podcast muy mediocre, casi con cualquier podcast que tuvieran aprobado en Apple Podcast, podrías conseguir ser primero. Y este tipo de estrategias, de trucos, no se suelen contar. Y luego, pues claro, la gente se lleva chascos o hace creer a la gente cosas que no son. Así que el conocimiento, el tener conocimiento que otras personas no tienen, te da una ventaja significativa. Para eso, pues algunos podcasts como este o algunos cursos, etcétera, te pueden ayudar enormemente. O tener ciertos conocimientos, sobre todo de psicología, para que no te engañen y para que te cuestiones todo. El pensamiento crítico te puede ayudar enormemente. Busca en Google pensamiento crítico e investiga sobre eso. Me he ido un poco por las ramas, pero bueno, seguimos, volvemos. Siguiente punto sería crear otros podcasts. Si en un podcast a lo mejor pierdes esa audiencia, teniendo otros podcasts y si has conseguido, por ejemplo, yo te recomiendo que entres en borjagirón.com, te vayas al menú y escuches mis podcasts, porque tengo 7 podcasts. Puede que escuches solo este, puede que escuches algún otro, pero si te suscribes a todos, vas a estar informado o vas a estar viendo ahí en la aplicación por la que escuches podcast, pues de todos los podcasts. Y luego ya eliges según el título de cada episodio. Pero si escuchas este, es posible que te gusten el resto de mis podcasts. Entonces, lo primero sería, en cada uno de tus podcasts, dar a conocer el resto de tus podcasts, conseguir que te siga la audiencia y así, si en uno pierdes, el resto al final pues también puedes tener y volver a llevar a la audiencia al podcast que haya perdido cierta audiencia. Otra de las estrategias, y para mí una de las más importantes, sería crear una newsletter. Yo tengo una creada, llevo ya 32 newsletters o emails mandados, voy adaptando el formato y creo que cada vez va quedando mucho mejor. De hecho, ahora mismo he creado un formato pues muy similar a como lo tengo en mi blog. Si le echas un ojo en borjagirón.com/newsletter puedes apuntarte. Y de nuevo, si te fijas, estoy utilizando la misma o una de las estrategias que te estoy contando en mi propio podcast, en mis propias carnes, porque creo que es importante. Yo normalmente te cuento cosas que son importantes para mí, que me funcionan y que recomiendo por eso. En ocasiones puedo recomendar alguna herramienta que a lo mejor yo no utilizo, pero que otras personas pueden venirle muy bien, otras personas de mi audiencia. Vale, entonces, newsletter, crear una newsletter es muy importante, así que infórmate sobre ello. ¿Tienes alguna herramienta para crear newsletter como Sendinblue o como Benchmark Email o como MailLite o MailPoet o las que sean? Y para ello tienes en triunfacontublog.com algún curso. Tienes de Benchmark Email y tienes de Sendinblue. Incluso en la sección de Masterclass tienes alguna Masterclass también para usar, no me acuerdo, algunas herramientas más. Entonces, como digo, crear newsletter es fundamental y luego, pues, crear una newsletter ya no solo de avisar y de decir, oye, nuevo episodio, que también puedes aprovechar ese email que mandas, sino para aportar un contenido extra, porque si no, la gente que está suscrita pues dice, yo estoy suscrito en Apple Podcast, por ejemplo, o en iVoox, no me voy a suscribir al email para que me vuelvas a decir que has lanzado un nuevo episodio. Entonces, aporta algo más, da un extra. En mi caso, en mi newsletter privada, aporto aprendizajes, enlaces, herramientas, noticias, cosas que te pueden interesar. Y la recibes, en principio, cada lunes y jueves. Aunque voy a intentar que sea más... en principio lo voy a mantener así, pero voy a hacer pruebas. El caso es que cada lunes y jueves a las 6 de la tarde te llega a tu email mi newsletter. Y algo interesante que he puesto es un enlace al archivo, como si fuera un podcast. Eso quiere decir que estoy numerando, que pongo un título a cada episodio, que ahora mismo pues le he puesto un nombre a la newsletter, que es básicamente newsletter privada de Borja Girón, y así me pueden encontrar en Google, es más fácil, tema de SEO. Y por otra parte, los episodios están en una sección de archivo
bueno, los episodios, los emails que la gente puede consultar en abierto, y te los he dejado en borjagirón.com/newsletter. Abajo hay un enlace y puedes ver todos los emails que he ido mandando, de forma que una persona que llega nueva puede consultar todos y echar un ojo antes de suscribirte, y así dices, pues mira, me gusta el formato, mira qué interesante, o no me gusta. Entonces, esta es una forma de conseguir usuarios, leads, gente que se apunta a tu email, a tu newsletter, y tú tienes el email de las personas, algo que normalmente la gente va a abrir o tienes un potencial de apertura. Tienes básicamente un contacto con estas personas. La otra opción es un grupo, o una opción que puedes añadir, puedes usar todas estas, obviamente. De hecho, es lo que yo hago, utilizo todas estas. Un grupo de Telegram. De hecho, si te apuntas a triunfacontublog.com, además de apuntarte de forma automática, como truco extra para conseguir nuevos usuarios en la newsletter, te apuntas al grupo de Telegram, o te doy el enlace para que te apuntes a un grupo de Telegram. También puedes crear un grupo de WhatsApp, por ejemplo, así que intentar utilizar ciertas redes sociales o herramientas como estas para llegar a nueva audiencia. Las redes sociales obviamente también sería otro punto extra, estar en Instagram, por ejemplo, o donde esté tu audiencia, LinkedIn, Facebook, etcétera. Haz entrevistas y que te entrevisten también. El ser visible también te da visibilidad y puedes recordar a la gente a que te descubran, o puedes hacer que te descubran, o a los propios oyentes que también sigan ahí detrás. Y por último, utilizar un CRM, una base de datos de clientes, que en ocasiones, con la propia herramienta de email marketing que utilices, pues ya lo puedes tener. O en mi caso, que además de estas herramientas de email marketing, también tengo Cuaderno, que es con la aplicación, con la herramienta con la que creo facturas de forma automática. Eso quiere decir que si alguien, por ejemplo, el servicio que tengo de consultoría, contratas una consultoría conmigo, de forma automática, al hacer el pago, se genera la factura correspondiente y yo no tengo que rellenar nada. Es el propio usuario el que rellena los datos, se genera la factura, etcétera. Algo que me ahorra bastante tiempo. Y sobre todo si vendes cursos como yo hacía antes, que tenía precios en triunfacontublog.com, suscripción mensual, etcétera, se genera automáticamente la factura y el usuario, de hecho, el que la ha comprado, pues mete su NIF, mete sus datos y listo. Y yo me olvido del proceso. Se genera automáticamente, completamente. Y eso ahorra muchísimo tiempo. Así que el tener un CRM como Cuaderno, como Holded, o no sé si hay algún otro, pero esos dos son los típicos que se sincronizan automáticamente con PayPal y con Stripe, te permiten ahorrar mucho tiempo y poder contactar también y tener esa base de datos de clientes. Hasta aquí el episodio. Cuenta con que puedes perder a toda tu audiencia de la noche a la mañana o a gran parte, y diversifica utilizando todas las estrategias que te he comentado en este episodio. Diversifica YouTube, todas las plataformas, que salgan todas, crea un blog, cuenta con ello, aprovecha el momento, crea otros podcasts, habla de todos los podcasts para distribuir, crea una newsletter, crea un grupo de Telegram o WhatsApp, haz entrevistas, distribuye en redes sociales y utiliza un CRM. Muchísimas gracias por estar aquí, por estar al otro lado, por compartir el episodio. Si tienes un podcast, recomienda mi podcast o alguno de mis podcasts que te gusten y nos escuchamos en el próximo. Hasta pronto. Es increíble cómo quería hacer un episodio de 3-4 minutos y lo he hecho de 13. No está mal, pero tengo que intentar ir más directo al grano.